Capítulo 1. Un extraño visitante en los campos. Evan RHS siempre había llevado una vida sencilla viviendo en su modesta granja en las afueras del pequeño pueblo de Brightfield. Encontraba consuelo en el ritmo de sus tareas diarias. Se despertaba antes del amanecer. Tomaba un sorbo de una taza de café caliente mientras veía la primera luz filtrarse sobre sus campos y luego se ponía a trabajar con su fiel perro Max a su lado. Había una parte de una conexión con la tierra que nunca quiso abandonar. Fue en una de esas frescas mañanas de otoño, justo cuando las hojas comenzaban a caer, que la vida de Evan cambió para siempre. La escarcha matutina cubría el suelo y le daba a los campos un brillo plateado y el aire estaba quieto. Estaba a mitad de arar el campo del norte cuando Max, normalmente un compañero tranquilo y constante, comenzó a ladrar salvajemente. Evan levantó la vista de su trabajo, secándose el sudor de la frente, y vio a Max parado al borde del bosque. Su pelaje erizado y con los ojos fijos en algo escondido entre los árboles. El primer pensamiento de Evan fue que un zorro o un perro callejero se había acercado demasiado. Pero los gruñidos de Max eran más profundos de lo habitual, tratados de inquietud al dejar atrás. Su arado Evan trotó y llamó a su perro para calmarlo. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó en voz baja y tranquilizadora. Max no movió la mirada firme cuando Evan se acercó. Notó un leve crujido de movimiento en la maleza que no parecía natural. Con cuidado, separó los arbustos con las manos y allí anidó. En las hojas húmedas había la vista más extraña que había visto. A primera vista, parecía un gatito pequeño, frágil y apenas respiraba. Pero cuando se agachó, Evan se dio cuenta de que no era un animal común. Su pelaje no se parecía a nada que hubiera visto antes. Un morado irisado profundo que brillaba en la luz del sol moteada con tenues rayas plateadas que recorrían su pequeño cuerpo. Los ojos de la criatura eran enormes, demasiado grandes para su pequeño rostro, y brillaban con una luz suave y misteriosa que reflejaba los colores de las hojas de otoño que los rodeaban. Evans respiró con dificultad. No sabía qué estaba mirando, pero fuera lo que fuera estaba herido y frío. El gatito, si podía llamarlo así, estaba temblando y un suave gemido lastimero escapó de su garganta sin pensar. Evan alargó la mano y metió a la criatura en su chaqueta de franela. Era tan ligera como una pluma, sus huesos eran frágiles bajo sus dedos callosos, y de inmediato se presionó contra el calor de su pecho buscando consuelo. Max olfató al gatito. Su gruñido se convirtió en un quejido curioso, y Evan supo que no podía dejarlo allí solo en el frío. Fuera lo que fuera esta criatura, necesitaba ayuda y no había nadie más alrededor. Miles se apresuró a regresar a la granja, sintiendo el diminuto latido del corazón de la criatura, revoloteando contra él como un pájaro atrapado. Una vez dentro, lo puso suavemente en la mesa de la cocina, envolviéndolo en una toalla tibia. El gatito abrió los ojos, mirándolo con una intensidad enervante, y por un momento, Evan sintió como si estuviera siendo medido por esos ojos sobrenaturales. «No sé que eres pequeño», murmuró frotando suavemente la cabeza de la criatura. «Pero ahora estás a salvo». Calentó un recipiente de leche en la estufa esperando que fuera adecuado, y lo sostenido en la boca del gatito, lamió la leche con entusiasmo. Y por primera vez, Evan vio una leve chispa de vida regresar a su mirada. Pasó las siguientes horas finalizando con el gatito, limpiando sus heridas y haciendo una pequeña cama cerca de la chimenea donde pudiera descansar mientras se trabajaba. Preguntaba de dónde había venido, por qué estaba solo y qué tipo de criatura era realmente la ciudad de Brightfield. No era conocida por sucesos extraños. La gente vivía vidas tranquilas y ordinarias, lejos del caos de las ciudades y el infinito nuevos ciclos que dominaban el mundo, más allá de las montañas. Pero aquí en su propia cocina había un misterio que desafiaba todo lo que sabía. Los días se convirtió en semanas, y el gatito, a quien había llamado Nyx, en honor a la diosa griega de la noche, comenzó a recuperarlo. Quedó claro que Nyx no era un animal común. Su rápido crecimiento era asombroso, y Evan estaba constantemente asombrado por su inteligencia. Parecía entenderlo de maneras que ningún animal lo había hecho.
A veces parecía que estaba escuchando sus pensamientos, respondiendo a sus emociones e incluso guiando sus acciones. Evan intentó, para mantener en secreto la presencia de Nix, sabía que la gente del pueblo no lo entendería si descubrían que estaba cuidando a una criatura extraterrestre y no tenía forma de explicar qué era ella o de dónde había venido. Pero a medida que pasaba el tiempo, Nick se volvía más difícil de ocultar. Ella lo seguía a todas partes con sus ojos extraños, siempre observando, y hubo momentos como cuando ella pareció entender el funcionamiento de una pieza rota de maquinaria que lo dejó sin palabras. Una noche, cuando las primeras nevadas del invierno a caer, Evan estaba arreglando el viejo tractor que se había estropeado en medio del campo. Estaba frustrado y frío, sus dedos entumecidos y torpedos, cuando sintió un suave empujón a su costado. Nix estaba allí mirándolo con esos ojos luminosos. Inclinó la cabeza y tocó el motor expuesto con una delicada pata. Para su total asombro, el motor rugió como si respondiera a su toque. Evan dio un paso atrás mirándola con incredulidad, pero Neyax simplemente parpadeó y se alejó como si nada inusual hubiera sucedido. Él supo entonces que lo que fuera que Nix fuera, era mucho más que una mascota perdida, era algo extraordinario y él estaba decidido a protegerla sin importar el costo. Capítulo 2. Secretos de la noche. Las semanas posteriores al descubrimiento del extraño gatito en el bosque estuvieron llenas de curiosidad, preguntas y una creciente sensación de asombro. NWX estaba creciendo rápidamente, mucho más rápido de lo que cualquier gatito normal debería hacerlo. En tan solo unas pocas semanas, había duplicado su tamaño y su pelaje, que alguna vez fue de un tono violeta apagado. Ahora brillaba con un tono vibrante que parecía cambiar con la luz. A veces, bajo la luna plateada, casi parecía como si pequeñas estrellas bailaran a lo largo de su pelaje, un brillo celestial que dejaba a Evan fascinado e inquieto a la vez. No era solo su rápido crecimiento lo que hacía extraordinario a Nick, sino la extraña sensación de inteligencia detrás de sus ojos esmeralda. El gatito no se comportaba como ningún otro animal que Evan hubiera visto jamás. Había momentos en los que parecía que ella podía entender cada palabra que él decía si hablaba de sus planos para el día. Ella lo seguía por la granja observando sus acciones con una concentración que rayaba en lo inquietante. El primer incidente verdaderamente extraño ocurrió durante una noche tormentosa solo 2 semanas después de que encontró a NX. Una tormenta brutal se desató sobre el campo, sacudiendo los cimientos de su casa de campo con cada trueno. A Evan nunca le habían gustado las tormentas y esta era particularmente feroz. Se estaba preparando para irse a la cama cuando Nick de repente saltó al alféizar de la ventana con los ojos fijos en la furiosa tormenta afuera. Evan la observó sintiendo una punzada de inquietud. Un relámpago brilló iluminando la habitación con una dura luz blanca, y por un momento él creyó ver el reflejo de constelaciones en sus ojos. Diminutos alfileres de luz de estrellas bailando en las profundidades de esos orbes verdes. Lo descartó como un truco de su imaginación, pero luego sucedió de nuevo. El pelaje de Nix parecía brillar débilmente en la oscuridad. Una suave luminiscencia que coincidía con el patrón de los relámpagos de afuera. Se acercó, pero antes de poder alcanzarla, un estruendo ensordecedor de trueno lo hizo saltar hacia atrás. Nix permaneció tranquila, su mirada firme, como si estuviera mirando directamente a través de la tormenta a algo más allá. Fue entonces cuando Evan sintió por primera vez el zumbido, un sonido vibrante bajo que parecía resonar a través de las paredes de la casa. Era sutil, casi demasiado suave para notarlo, pero estaba allí y no tenía idea de dónde venía. De repente Nick volvió la cabeza hacia él, su expresión casi de complicidad. Entonces, tan rápido como había comenzado, el resplandor a su alrededor desapareció, y ella saltó desde el alféizar de la ventana frotándose contra su pierna, con un suave ronroneo como si nada hubiera sucedido. La joroba se desvaneció y la tormenta afuera comenzó a amainar, dejando a Evan con el corazón palpitante y más preguntas de las que sabía cómo responder. Trató de desestimar el incidente, pero comenzó a suceder sucesos similares. Con cada vez más frecuencia, las cosas pequeñas al primero Nix desaparecían durante horas y volvía sin señales de suciedad ni hojas en su pelaje.
Tenía un don para encontrar cosas que él había perdido, como su vieja navaja de bolsillo que había desaparecido hace meses, y una mañana la colocó a sus pies con un maullido triunfante. Era casi como si ella supiera lo que él necesitaba antes de que él lo supiera. La sospecha de Evan creció, pero también hizo su vínculo con Nix. Comenzó a pasar más tiempo observándola y tomando notas en un diario viejo que encontró. En el ático, documentó su rápido crecimiento, sus extraños comportamientos y la forma en que parecía reaccionar al mundo que los rodeaba. Una noche, mientras estaba sentada junto al fuego, la notó mirando las llamas con una intensidad que lo hizo detenerse. «¿Qué eres?», susurró su voz apenas por encima de un murmullo. Nix giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él y en ese momento estuvo seguro de que ella entendió la pregunta cuando el invierno se convirtió en primavera. Los poderes de Nix o lo que eran se volvieron más difíciles de ignorar. Ya no era solo un gatito, sino una presencia en la casa. Sus extraños hábitos se mezclaron con la rutina diaria hasta que parecieron casi normales. Evan se acostumbró a la forma en que a veces se sentaba y tarareaba suavemente por la noche. Los extraños símbolos que ocasionalmente parpadeaban en el aire a su alrededor y la forma en que parecía sentir cuando algo estaba mal. Una tarde, mientras reparaba el viejo tractor que se había averiado una vez más, Evan notó que Nix lo miraba desde el borde del campo. El sol se estaba poniendo. Largas sombras atravesaban la tierra, y él había estado luchando con una pieza de maquinaria particularmente obstinada. La frustración aumentaba. Maldijo en voz baja y arrojó la llave inglesa. Fue entonces cuando NIAX le dio unas palmaditas con sus movimientos lentos y deliberados y se sentó a su lado mirando el motor roto. «¿Qué es eso, chica?», preguntó secándose el sudor de la frente. Los ojos de Nix parecieron brillar con una suave luz interior, y luego, para su total asombro, extendiendo una delicada pata, y tocó el motor por un breve segundo, hubo un brillo tenue tan débil que pensó que podría haberlo imaginado. Y el motor cobró vida tosiendo y rugiendo, como si nunca se hubiera roto en absoluto. Evan se tambaleó hacia atrás, con el corazón acelerado. Miró a Nix, que parpadeó hacia él con una expresión inocente. Su cola se movía perezosamente. Lo que fuera que había hecho, estaba más allá de su comprensión, pero no sintió miedo, solo asombro desde ese momento. Evan dejó de cuestionar los comportamientos extraños de Nix. Los aceptó como parte de quien era y, a cambio, ella parecía confiar más en él. Comenzó a dormir acurrucada en su cama. Por la noche, su suave ronroneo era un consuelo constante en la oscuridad y la vieja casa de campo parecía más cálida, más viva con su presencia, pero sabía que no podía mantenerla en secreto para siempre. Había momentos en los que la atrapaba mirando las estrellas, su mirada distante y anhelante. Se preguntaba si estaba esperando algo o alguien. Quería que la ayudara a entender lo que estaba buscando. Pero el mundo fuera de su granja era un lugar de miedo y sospecha. No podía arriesgarse a que alguien descubriera a Nick cuando sabía que no la entenderían como él. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Evan se despertó de arrepentimiento en mitad de la noche, sus sentidos alerta. No podía explicar qué lo había despertado. No había sonido ni movimiento en la casa a oscuras, pero sintió un tirón, una extraña compulsión al salir. Se puso las botas y agarró una linterna y se dirigió silenciosamente al porche trasero donde NX estaba sentado a la luz de la luna mirando al cielo. Ella no se movió cuando él se acercó, pero él notó algo diferente en su postura y estado de alerta que puso sus nervios de punta. Siguió su mirada y se congeló allí flotando sobre las copas de los árboles. En el otro extremo de su propiedad, había una luz débil y pulsante que no se parecía a ninguna estrella o avión que hubiera visto nunca moviéndose en un patrón rítmico lento que le provocó un escalofrío por la columna vertebral. Evan contuvo el aliento y se acercó a Nix, quien dejó escapar un suave y triste maullido. La luz parpadeó y luego desapareció dejándolo de pie en la oscuridad, con el corazón martilleando en su pecho. No tenía idea de lo que acababa de presenciar, pero sabía una cosa. Nick estaba conectado a eso de alguna manera, y los secretos que ella guardaba eran más grandes de lo que él había imaginado en las semanas que siguieron.
Evan no podía sacudirse la sensación de que algo los estaba observando. Nick parecía más inquieto que nunca. Pasaba largas horas afuera mirando las estrellas. Ella estaba esperando algo, y él estaba decidido a descubrir qué era, incluso si eso significaba dejar la seguridad de su granja y adentrarse en un mundo de incertidumbre. El primer paso que decidió encontrar a alguien que pudiera entender los símbolos que había visto parpadeando alrededor de Nick durante sus extrañas noches de tarareo. No sabía dónde ir. Empezó, pero tenía que intentarlo por el bien de Nick. Y por el bien del vínculo que habían formado, no podía dar marcha atrás ahora lo que fuera que le deparara el futuro, estaba listo para enfrentarlo junto con la misteriosa criatura que se había convertido en algo más que una mascota. Nix era su amiga, su familia, y él la protegería sin importar lo que viniera el siguiente capítulo. 3 susurros de las estrellas, a medida que pasaban los días. Evan no podía ignorar la sensación de urgencia que crecía dentro de él. Era como si el tiempo mismo estuviera presionándolo para descubrir la verdad sobre Nix y sus orígenes. Pasó sus días cuidando la granja como siempre, pero sus pensamientos estaban consumidos por preguntas. ¿Qué era esa luz en el bosque? ¿Qué significaban los símbolos extraños que aparecieron alrededor de Nix? Y lo más importante, ¿qué estaba esperando? Una mañana fría, Evan decidió que necesitaba ayuda, alguien que pudiera saber algo sobre los extraños sucesos que había presenciado. No podía acudir a las autoridades ni siquiera a la gente del pueblo. Nunca le creerían. Necesitaba a alguien que tuviera conocimiento de lo inusual, alguien que hubiera visto cosas que desafiaban el orden natural del mundo. Recordó a una anciana que vivía en lo profundo del bosque a millas de la carretera más cercana. Su nombre era Delilah y era conocida en Brightfield como una reclusa y excéntrica, de la que se rumoreaba que sabía cosas sobre el viejo mundo, sobre misterios que la mayoría de la gente descartaba como supersticiones. Evan nunca la había conocido, pero había oído historias en la taberna local sobre su conocimiento de hierbas, rituales extraños y una biblioteca llena de libros antiguos y polvorientos. Una tarde fría tomó su decisión. Empacó una pequeña bolsa con comida, una linterna y algunos bocetos que había hecho de los símbolos que había visto a Evan salir con Nix trotando junto a él. La caminata fue larga. El aire fresco con la promesa de nieve y el bosque se sintió diferente ese día, más tranquilo, más consciente. Nick se quedó cerca, sus oídos temblaban ante cada sonido, sus ojos escaneaban constantemente los árboles. Después de horas de caminar, llegaron a la cabaña de Delilah, una pequeña estructura desgastada que parecía sacada directamente de un cuento de hadas. El techo estaba hundido, cubierto de musgo espeso y las ventanas estaban nubladas por la mugre. Un fino rastro de humo se enroscaba desde la chimenea y el aliento de Evan se empañaba en el aire cuando se acercó a la puerta. Dudó, sintiéndose repentinamente tonto. ¿Qué iba a decir? Tenía un gatito brillante y zumbador que parecía saber cosas que ningún animal debería saber antes de que pudiera decidir. La puerta se abrió sigilosamente, y una mujer mucho más joven de lo que esperaba estaba parada en la puerta. Tenía ojos azules penetrantes que parecían ver a través de él, y una leve sonrisa empujada por la comisura de sus labios. «No estás perdido», dijo simplemente. «Estás buscando respuestas». Evan parecía demasiado aturdido para hablar. Nix generalmente desconfía de los extraños. Dio un paso adelante. Su mirada se fijó en la mujer como si reconociera un espíritu afín. Los ojos de Delilah se abrieron ligeramente. Ella miró al gatito y se hizo a un lado haciéndoles un gesto para que entraran. El interior de la cabaña era aún más inusual que el exterior. Estantes alineados en las paredes estaban llenos de libros, frascos de hierbas secas y baratijas peculiares que Evan no pudo identificarse. En el centro de la habitación había una mesa grande y cubierta desgastada de papeles, dibujos y mapas. Delilah lo llevó a una silla junto a la chimenea, y cuando Evan se sentó, Nick saltó con gracia sobre su regazo, acurrucándose y mirando las llamas crepitantes. «¿Qué necesitas?», Delilah preguntó con voz suave pero firme. Evan tragó saliva mientras sacaba los bocetos que había hecho de los símbolos, los extendiendo sobre la mesa. Sus manos temblaban levemente, y le explicaron toda la noche que encontré a Nick. Los extraños incidentes, la luz en el bosque
y los símbolos que habían aparecido a su alrededor. Delilah escuchó sin interrupción de su expresión calmada y pensativa, cuando terminó extendiendo la mano y tocó uno de los bocetos con un suave dedo ira. Estos símbolos, dijo silenciosamente, no son de este mundo. Evan contuvo la respiración, lo había sospechado, pero oírlo confirmar que le envió un escalofrío por la columna. ¿Qué quieres decir?, preguntó Delilah, se puso de pie y caminó hacia uno de los estantes, sacando un gran libro encuadernado en tono polvoriento y cuero descolorido. Hojeó las páginas con facilidad practicada, deteniéndose en una sección llena de ilustraciones que parecían inquietantemente similar a los símbolos que Evan había dibujado. Este es un lenguaje antiguo, explicado, uno que no se ha visto en siglos. Algunos dicen que es el lenguaje de las estrellas de aquellos que vinieron antes. Evan sintió que la habitación se enfriaba. ¿Estás diciendo que NEX no es de aquí? La mirada de Delilah se suavizó mientras miraba a NEX, que la estaba mirando con ojos sin pestañear. Estoy diciendo que es una viajera, un alma perdida que encontró su camino hacia ti. Por una razón, la luz que viste en el bosque. Los símbolos son señales de que algo o alguien está buscando su mente de Evans mundializada. ¿Qué hago? ¿Cómo la ayuda? Delilah cerró el libro y se sentó. Frente a él, su expresión seria. Hay un lugar, dijo lentamente. Un claro escondido en lo profundo del bosque. Lo llaman el Valle de las Estrellas. Es un lugar donde el velo entre mundos es usar delgado. Viajeros como Nix pueden encontrar un camino a casa, pero es peligroso. Hay cosas ahí afuera que no quieren que regresen, fuerzas que harán todo lo posible para detenerte. Corazón de Evans golpeó. ¿Qué tipo de cosas sacudieron la cabeza? No lo sé, pero sé que debes llevarla allí antes de la próxima luna llena. Es su única oportunidad. Bajó la mirada hacia Nix, que seguía el fuego. Sus ojos llenos de una tristeza que él nunca había visto antes de que supiera. De alguna manera sabía todo lo que Delilah estaba diciendo, tomando una respiración profunda. Él avanzando 10 veces. ¿Cómo encontrar el capítulo 4? El viaje a Stars Hollow. El viaje a Stars Hollow fue diferente a todo lo que Evan había experimentado desde el momento en que él y Nix dejaron la cabaña de Delilah. El bosque parecía cambiar. Fue como si hubieran entrado en un reino diferente, uno donde las reglas familiares del mundo ya no se aplicaban. El aire se volvió más frío, los árboles más espesos y retorcidos, y los sonidos del bosque, una vez reconfortantes y predecibles, ahora se sentían extraños. Y para Boeing no había vuelta atrás, no con la luna llena a solo unas pocas noches de distancia. La linterna de Evans proporcionó solo un débil círculo de luz, y sentí el peso opresivo de la oscuridad presionando desde todos los lados. Las sombras parecían vivas, cambiando y moviéndose como si estuvieran observando cada uno de sus pasos. Nix abrió el camino, su pelaje brillando débilmente con un tono azul plateado que pulsaba como un latido del corazón guiándolo a través del laberinto de maleza y raíces retorcidas. Evan nunca se había sentido tan fuera de lugar en su propia tierra, como si el bosque mismo se hubiera convertido en algo salvaje e indómito, respondiendo a la presencia sobrenatural de Nix. El camino era casi imposible de seguir, pero Nick parecía saber exactamente a dónde ir. Nunca dudó incluso cuando el rastro desapareció por completo, debajo de alfombras espesas de musgo y hojas caídas. Evan la siguió de cerca, su aliento visible en el aire frío de la noche. Sus dedos agarrando el mango de la linterna con fuerza, podía sentir la tensión aumentando, una sensación de urgencia que hizo que su corazón se acelerara. No había lugar para errores. Pasaron las horas y el más profundo se aventuraron. El extraño bosque se convirtió en los árboles que se alzaban sobre sus cabezas. Sus ramas se entrelazaban para bloqueando el cielo, dejando solo astillas de luz de luna para perforar la oscuridad. Ocasionalmente alcanzaba a ver formas extrañas revoloteando entre las sombras, demasiado rápido para ser animales y demasiado silenciosos para ser humanos. El viento traía susurros,
débiles e irreconocibles como voces que hablaban un idioma que no podía entender y sabía que se estaban acercando a algo antiguo y poderoso, descansaron solo brevemente, acurrucada contra el frío, mientras Nyx observaba las estrellas con sus ojos luminosos, su mirada nunca vacilaba. Desde el camino que tenía delante de su cabeza, estaba claro que sabía exactamente a dónde iban, y por primera vez, Evan se preguntó cuánto entendía ella. Cuánto había sabido todo el tiempo. Ahora confiaba completamente en ella. Su miedo inicial reemplazado por una feroz determinación de llevar a cabo este viaje a medida que avanzaban. La tierra misma comenzó a cambiar. Los árboles crecieron aún más altos, su corteza oscura y áspera como una armadura antigua y extrañas flores azules brillaban mentalmente en la maleza. Sus pétalos se curvaban mientras pasaban. El suelo del bosque estaba lleno de viejas piedras cubiertas con los mismos símbolos que habían aparecido alrededor de Nyx durante las noches de sus símbolos tarareantes, que parecían moverse y cambiar en las esquinas de la visión de Evan, desapareciendo cuando él los miró directamente. Finalmente, justo cuando la luna llena comenzó a elevarse sobre el horizonte, llegaron al borde de un claro. La atmósfera cambió instantáneamente, creciendo más ligeros y más serenos, como si hubieran cruzado una barrera invisible. El peso opresivo del bosque se levantó y una suave brisa, que llevaba el aroma de las flores que florecían de la noche, los inundó en el centro del claro. Estaba el Stars Hollow, un lugar que parecía pertenecer a un tiempo diferente, una realidad diferente. Un círculo perfecto de árboles imponentes rodeaba el área, sus troncos retorcidos y antiguos formaban una pared natural que bloqueaba el resto del mundo. El aire estaba llena de un suave resplandor brillante que parecía emanar del mismo suelo, y en el corazón del hueco había un estanque de agua tan clara que reflejaba el cielo nocturno como si fuera un espejo. Eve suspiró conteniendo. Nunca había visto algo tan hermoso, tan extraño. El estanque estaba rodeado de piedras, cada una grabada con los mismos símbolos que había visto antes, ahora brillando con una suave luz azul. Era como si todo el claro estuviera vivo, respirando con la misma energía que pulsaba a través del pelaje de Nyx. Nyx dio un paso adelante. Sus movimientos lentos y deliberados como si estuviera caminando sobre suelo sagrado. Evan siguió sus pasos suaves sobre la tierra cubierta de musgo. La luz parecía responder a la presencia de Nyx, haciéndose más brillante con cada paso, y un leve zumbido llenó el aire resonando en lo profundo de su pecho. Él sabía sin duda que este era el lugar que habían estado buscando. Se detuvieron en el borde de la piscina y Nyx se sentó mirando fijamente el agua con una intensidad que hizo que el corazón de Evan doliera. Se arrodilló a su lado, colocando una mano en su espalda, sintiendo el calor de su pelaje bajo sus dedos. «Esto es, ¿no es así?», susurró. «Este es el lugar al que perteneces». Nyx lo miró y por un momento, él creyó ver lágrimas brillando en sus ojos. Algo así era posible para una criatura como ella. Dejó escapar un suave maullido quejumbroso y tocó la superficie de la piscina con una delicada pata. El agua se onduló y los símbolos en las piedras comenzaron a brillar aún más. Luz remolinó en patrones intrincados que bailaron por el claro, y luego, sin aviso, el aire se enfrió y un gruñido gutural bajo resonó desde las sombras. Evan se dio la vuelta rápidamente y sus ojos se abrieron de par en par cuando unas formas oscuras comenzaron a surgir de la línea de árboles. No sabía qué eran. Figuras sombrías y retorcidas que se movían como humo. Sus formas cambiaban constantemente y cambiaban, pero él sabía que significaban peligro. Nyx siseó y su pelaje se erizó y Evan sintió una oleada de pánico. Fuera lo que fuera esas cosas, no querían que Nyx volviera a casa. Agarró la linterna y la sostuvo en alto. La luz parpadeó mientras las criaturas avanzaban. No tenía armas, nada con qué defenderlas, y la sensación de impotencia era abrumadora. «Nyx, ¿qué hacemos?», preguntó con voz temblorosa. Los ojos de Nyx brillaron con determinación,
y dio un paso adelante colocándose entre Evan y las sombras que se acercaban. Comenzó a tararear un sonido que se hizo más fuerte y más poderoso, llenando el aire con un tono melódico resonante. Los símbolos alrededor de la piscina brillaron. Su luz se intensificó hasta que fue casi cegadora y las criaturas se detuvieron, vacilando al borde del claro. Evan observó con asombro cómo el pelaje de Nyx comenzó a brillar aún más. La luz azul plateada la envolvió en un halo que latía al ritmo del zumbido. Se volvió hacia él. Su expresión era feroz y protectora, y él entendió que le estaba diciendo que se quedara atrás para dejarla manejar cualquier amenaza que hubiera venido para ellos. Se alejó tambaleándose de la piscina. Su corazón martilleaba en su pecho y observar cómo las criaturas se lanzaron hacia adelante. Sus formas oscuras se arremolinaron alrededor de Nick como una tormenta, pero ella se mantuvo firme. Su zumbido se elevó a un crescendo y la luz a su alrededor explotó, hacia afuera en una ola de energía que hizo tambalear a las sombras. Se levantaron y se retorcieron disolviéndose en la nada, mientras la luz las consumía dejando el claro bañado en un suave resplandor de otro mundo, cuando la última de las sombras se había desvanecido la luz. De Nyx comenzó a desvanecerse y ella se volvió hacia la piscina. Los símbolos en las piedras pulsaron una última vez, y luego se oscurecieron y la superficie del agua se calmó. Miró a Evan, sus ojos llenos de gratitud, y él supo que su viaje había llegado a su fin con un suave grito triste. Nyx entró en la piscina. Su forma se disolvió en el agua brillante. Evan sintió una profunda punzada de pérdida, pero también una sensación de paz. Él observó cómo la ondulación se extendía, y luego la piscina se quedó quieta reflejando las estrellas arriba. Una vez más, Nyx se había ido. Regresó a cualquier mundo del que había venido, y él estaba solo. Pero sabía que ella había encontrado su camino a casa, y eso era suficiente. Evans se sentó junto a la piscina hasta el amanecer mirando. Las estrellas se desvanecen en la luz de la mañana. El bosque ahora calmado y sereno parecido. Darle la bienvenida de nuevo mientras se dirigía a casa. No sabía si alguna vez volvería a ver a Nyx, pero nunca olvidaría el tiempo que habían pasado juntos, vínculo que habían compartido, y el coraje que ella había demostrado. La vieja granja se sintió diferente cuando regresó, más tranquila y vacía. Pero no estaba triste. Había sido parte de algo extraordinario, algo más allá de su comprensión, y sabía que llevaría el recuerdo de Nyx con él por el resto de su vida. A medida que pasaban los años, Evan se hizo conocido como el extraño granjero que vivía al borde del bosque, el que podía arreglar cualquier cosa y que siempre parecía saber cuándo se avecinaba una tormenta, antes de que llegara y, a veces, en noches claras. Cuando las estrellas brillaban, él veía una luz tenue en la distancia, flotando justo por encima de los árboles, un suave resplandor azul plateado que le recordaba al ronroneo de un gatito. Sonreía y levantaba la mano en un saludo silencioso, sabiendo que en algún lugar entre las estrellas, Nyx estaba vigilándolo.